Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta hermosa y preciosa mañana que nos da la oportunidad, nuestro Padre Celestial, queridos hermanos, de estar con vida. Siempre pidamos a nuestro Señor que nos bendiga siempre en su presencia, que, que siempre nos guarde en este tiempo en que estamos viviendo. Que Dios, hermano, intervenga de una manera especial sobre nuestras vidas. A los hijos de Dios que andan en carretera, que andan saliendo a su trabajo, que Dios los guarde, porque es importante, queridos hermanos, que nos encomendemos nuestras almas, encomendemos nuestra vida al fe al Creador, por cuanto estamos viviendo tiempos de tinieblas, donde las tinieblas demandan la muerte, demandan vidas, demandan sacrificios. Es importante entender que en este tiempo los hombres deben de guardarse para el Señor. El diablo no anda de vacaciones. El diablo no anda de viaje. El diablo no anda hoy perdiendo su tiempo. El diablo anda buscando gente para quien devorar, a quien arrastrarse a los infiernos, a quien perderlo, a quien engañarlo, a quien destruirle la vida. El hombre debe de entender, queridos hermanos, que si no se mantiene bajo la cubierta de Dios, bajo la protección de Dios. Mucha gente mentirosa, muchos falsos predicadores, falsos mensajeros, dicen que no es importante congregarse, mantenerse bajo la cobertura de la oración, bajo la cobertura de pedir oración siempre para que Dios les guarde. Y piensan que no es poderoso buscar la guianza, que no es importante, que para qué pedir oración si ellos pueden orar, para qué pedir protección. Pues eso es algo que en este tiempo la gente va a manifestar que no es necesario. Pero la Escritura nos enseña otra cosa: mantenernos bajo la protección por causa del maligno. Mucha gente en este tiempo, queridos hermanos, caerán en ceguera, caerán en las tinieblas. México, quizás como muchas partes del mundo, como Brasil, están viviendo tiempos de tinieblas. Las tinieblas se manifiestan de muchas maneras, pero cuando hablamos de la carnaval, ¿verdad?, las festividades entregadas al diablo, entregadas en honor a Satanás, pues es muy evidente, con un toque de religión católica, porque quienes lo permiten es el catolicismo, que le den. Por eso hemos estado denunciando que la santería es satánica. La santería es satánica. Santería es todo lo que tenga que ver con santos, con imágenes. Eso es santería. Y que el catolicismo celebra carnaval y todavía le ponen la cruz de ceniza para borrarle sus pecados, después de ir a celebrarle al diablo, a celebrarle a Satanás en los destrampes y en todos. Ahora que son perdonados, parece ser que Dios así actúa. Le da permiso a la gente de que actúe con toda
que se involucre en la oscuridad, se involucre en las tinieblas, se involucre, hermano, con demonios, con el diablo. Y Dios todavía los ama tanto, según ellos, que les da que participen en lo más profundo, sabiendo, queridos hermanos, que su intención de ellos es arrastrarlos hasta el infierno. Pero amaron las tinieblas y aborrecieron. Estos, según la Biblia, según la bendita palabra, estos no aman a Cristo. Estos aborrecen a Cristo, estos odian a Cristo. Estamos en tiempos de muchas tinieblas, donde las tinieblas, donde el diablo reina sobre mucha gente. Aún, queridos hermanos, el diablo quiere reinar sobre mucho cristiano evangélico, no cristiano católico, sino cristiano evangélico. El único entidad que proclama de no involucrarse, que proclama santidad, de no involucrarse en el mundo, son los evangélicos. De dejar de pecar son los evangélicos. Esto no es cuestión de un lugar, de una denominación, sino es cuestión de la bendita palabra. Vivimos en un tiempo donde las tinieblas le han cegado los ojos a la gente para que no entiendan el evangelio y se salven, llevándolos por caminos de perdición. ¿Qué es perdición? No solamente son los vicios, no solamente son en la carne, sino también alejarlos cada día más de la palabra. De hecho, las tinieblas, su propósito de las tinieblas es alejarlos cada día más de la palabra. Alejarlos cada día que estén más cerca de Dios. Entre más aleje el diablo a una persona de Dios, más se va a volver adorador de él. Hay gente que dice que no, que piensa que ser adorador es poner un altar con la imagen del diablo. No, queridos hermanos, ser adorador es apartarse de Dios. Con eso es suficiente. Que se aparten de la palabra, que se aparten de la oración, que se aparten del servicio. Porque el diablo los va a llevar a que amen su propósito, que amen el mundo, que amen el dinero, que amen los bienes, que amen las familias, que amen su vida, que se amen ellos a sí mismos, que primero yo y de último yo. Ya no es primero Cristo, ya no es el último Cristo, ahora son primero ellos. El diablo les ha cegado terriblemente la mentalidad a este tiempo, a los seres humanos y aún los cristianos, que no saben ni entienden qué es adorar a Dios. Pero sí entienden bien la adoración al diablo, la adoración a los Baales, que son demonios. Los llevan caminos de perdición. Perdición no son vicios. Perdición es alejarlos de la palabra. Perdición es alejarlos de su presencia. Perdición es dejar todo tirado por irse tras el mundo. Eso es el diablo, la gente está engañada. Por eso le dijo el diablo en Lucas 4, le dijo: todas estas cosas te daré, te doy bienes, casa, dinero, lo que tú quieras, pero deja de adorar a Dios, deja de tener tiempo para Dios y sírveme a mí, adórame a mí y no te va a faltar nada. La gente piensa, queridos hermanos, que por estar no veían nada porque estaban sirviendo a Dios, no veían nada, no prosperaban, según Dios era un estorbo para su vida. Y como vio que el diablo les ofreció más, se fueron tras él, llegando a ignorar, hermanos, lo que el Espíritu decía que estaba esperando. Dios los estaba probando. Así que la carne a Baal, el culto a Baal, usted sabe que lo hicieron no solamente lo hicieron los cananeos, sino que también lo hicieron los israelitas. Por lo tanto, el culto a Baal también se celebra dentro de la iglesia, de las que se dicen llamar iglesias de Cristo,
o en mucho cristiano también celebra a Baal, no a la manera como lo celebra el mundo, pero sí de otra manera. Porque el que está en tinieblas está, queridos hermanos, aborrece a Cristo. Por eso Baal significan todo lo que es culto a Baal. Y Baal es carne. ¿Qué significa Baal? Baal significa carne. Un ofrecimiento, ofrecerle a Baal lo que es la carne. Baal significa maestro, significa esposo, significa dueño, significa un marido, significa un compañero, significa un poseedor, significa un vecino. Baal también significa, ya dijimos, maestro, significa casarse, casado, dominar, tener dominio. Por eso no debes darle dominio al diablo, no debes de darle dominio a las tinieblas en tu vida. El Señor dijo, más bien repréndelas, porque nuestro marido es Cristo, no es Baal, no es el diablo, no es Satanás. Por eso en este último tiempo, por eso dicen en los días de Noé, la gente estaba dándose en casamiento. Cuando dice que se estaban dando en casamiento, no es que se estaban casando, sino que se estaban divorciando. Se estaban divorciando de Cristo y se estaban casando con el diablo. Se estaban casando, hermanos, separándose. Estaban dividiéndose. Por eso dice que significa casarse. Significa que se estaban uniendo a otras cosas. Estaban alejándose de Dios y uniéndose a otras cosas que no debían. Por eso significa marido, significa maestro, significa vecino. Todo lo que te aparte de Dios es una unión y se divorcian de Cristo. Por eso es cuando el hombre empieza a darle suelta, cuando el hombre le da rienda suelta a la carne. La carne tiene 3 manifestaciones, en la que está el espíritu, está el alma y está el cuerpo. Por eso yo creo que vivimos en un tiempo que nos sorprende, que aquellos que andaban en la verdad terminaron en la mentira. Como ponían una imagen en las redes, no es sorprendente de ver un lobo comiéndose una oveja. No es sorprendente. Pero lo sorprendente, queridos hermanos, es ver una oveja comiéndose a otra oveja. Hoy es sorprendente, no es sorprendente. Por eso yo creo que todos aquellos que hacen carnaval y la gente se asusta, en realidad son hijos del diablo. Eso no sorprende. Que hagan carnaval no es sorprendente. Porque al final los hijos del diablo honran a su padre el diablo. Y eso está bien, para ellos está bien. Honran a su padre el Satanás. No hay nada extraño en eso, no tenemos por qué extrañarnos. Pero sí es extraño que alguien que es hijo de Dios, alguien que es una hija de Dios, esté honrando y dando culto al diablo. Este creyente está confundido de padre, pues que Dios es el Padre de la luz, no es el Padre de las tinieblas. Está confundido. Eso sí es alarmante, que los hijos de la luz estén involucrados con las tinieblas. Sí es sorprendente que un cristiano esté metido en el carnaval, esté celebrando carnaval, esté metido con la gente de las tinieblas, y piensa que no, pues esa palabra amigo, oh hermano, es que es mi amigo, es que no pasa nada. Son hijos del diablo. Ahí están involucrados.
Según ellos son más sabios que Dios, que no les pasa nada. Es triste, hermano. Por eso el creyente que va perdiendo el temor se vuelve confiadísimo, es confiado, es simple. Pero es sorprendente que hoy, que un hijo de Dios esté honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, esté honrando a Baal, esté honrando a Sera, más que el Padre de la luz. Por eso la bendita palabra nos enseña que en este tiempo, por eso el Espíritu habló esta mañana, me dijo, no. Hay gente dentro que dice que honra a Satanás. Que honra a Satanás. Aman las tinieblas. Por eso en el libro de Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amaron el mundo, amaron el dinero, amaron la familia, amaron los bienes, amaron sus obras, sus malas obras y conductas, sus malos comportamientos, le dieron rienda suelta a la carne. Porque si algo tiene las tinieblas, cuando alguien se une a las tinieblas siendo de la luz, va a participar en la cosa de las carnes. Hay quienes están en la carne, por eso la Escritura nos enseña, hermano, de que nos hace una separación, de que no unáis en el yugo desigual, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. ¿Qué unión hay? ¿Qué unión hay? ¿Qué compañerismo tiene que los hijos de Dios estén metidos en las tinieblas? Que tengan que ver, queridos hermanos, con realmente con el diablo. Estamos en un tiempo terrible, porque en Dios hay mucha gente que no va a entender las cosas de Dios. No las va a entender porque se necesita tener temor a Dios. Se necesita tener una entrega hacia el Señor. Por eso dice, no una es un yugo desigual. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, 2 de Corintios 6, versículo 14. Y qué concordia, qué amistad tiene Cristo con Belial, o qué parte del creyente en el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habito entre vosotros. Dice, qué comunión, qué armonía, qué acuerdo hay. Se está haciendo una pregunta. Está haciéndose una pregunta. ¿Qué acuerdo hay entre tú y con una persona que adora a los ídolos? ¿Qué acuerdo hay? ¿Qué acuerdo hay entre una concordia? ¿Qué amistad tienen ustedes? ¿Qué compañerismo tienen ustedes? ¿Qué comunión? ¿Qué les une? ¿Qué les hace? ¿Qué les hacen que estén unidos? ¿Qué les hace que ustedes que mantengan esa unión con las tinieblas? ¿Qué es amistad con el diablo? ¿Qué amistad, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo o el lugar de culto hacia las tinieblas? Tinieblas es miseria, pobreza, muerte, soledad, tristeza. Eso significa tinieblas. Significa enfermedad, significa dolor, significa amargura.
destrucción, vicios. ¿Qué acuerdo hay cuando lo único que ofrece el reino de las tinieblas es destrucción? Es una mala vida. Por eso es importante entender, queridos hermanos, que en este tiempo no solamente el mundo honra al diablo porque son hijos del diablo, pero que un hijo de Dios, uno que se dice ser hijo de Dios, esté también honrando al diablo, esté participando en la fiesta de la carne, la liberación de la carne, en un culto hacia Baal, alguien que se hace pasar porque Baal también significa Señor. Por eso el Señor dijo, no todo el que me diga Señor, Señor. ¿Por qué dice eso? Porque le decían también Señor a Baal. A Baal también le decían Señor. ¿Por qué razón? Porque ahí piensan que Cristo es Señor, es pastor, también dirige la carne. Y no, hermano, esto que está aquí no significa carne. Esto no es carne. No es lo mismo el cuerpo que la palabra carne. Son completamente dos términos diferentes. Por eso dice, nosotros vivimos un tiempo de tinieblas. Un tiempo de tinieblas donde el hombre va camino a la perdición, donde cada día se aleja más de Dios, ignorando lo que el Espíritu dice para este tiempo. Por eso la bendita palabra nos enseña claramente la importancia de permanecer delante de Dios. Dice en el libro de 1 Tesalonicenses 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Todos vosotros sois hijos de la luz. Pero acá dice, ustedes no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. La Escritura dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Exactamente. Eso quiere decir que no va a avisar a aquellos que están en las tinieblas, aquellos que están en la carne. Aquellos que están en la carne no les van a avisar. Aquellos que andan viviendo su vida, disfrutando de la vida lejos de Dios, apartados de Dios, sin reconocer su pecado, sin ponerse a cuentas con el Señor, va a venir como ladrón en la noche. Pero para la iglesia de Cristo que se mantenga en la oración, en la búsqueda, en la permanencia fiel, no vendrá como ladrón en la noche, pero porque cuando habla de las mujeres vírgenes, dice que ellas escucharon la voz de decía el amado ha llegado, el esposo ha llegado. Preparar vuestras lámparas. Y ellas entraron con el esposo mientras las otras 5 fueron a buscar aceite porque se le había gastado. Y cuando regresaron ya la puerta se había cerrado. Así que Dios solamente vendrá como ladrón en la noche para aquellos que están en tinieblas. Aquellos hijos de Dios que se involucraron con las tinieblas. Aquellos que están realmente están metidos en la carne. La carne no es el cuerpo. La carne, queridos hermanos, son actitudes. Nuestra vida está manifestada, queridos hermanos, en espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo.
En el libro de Hechos, en el libro de Hechos 26, versículo 17, nos habla un poquito sobre las tinieblas, que tenemos que entender que tenemos que ser librados de ellas. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de la luz a las tinieblas y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre todos, entre los santificados. Es importante entender que el perdón de pecados, el hombre que no se arrepiente de sus pecados, el hombre que está en pecado, está en tinieblas, porque no sabe que está haciendo malas cosas y que está dentro de las tinieblas, está bajo el poder del maligno, porque está de la potestad de Satanás. Pero cuando nosotros venimos a Dios, reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestra vida, reconocemos que estamos mal, pedimos perdón a Dios por todas las cosas. Y por eso, ¿qué es lo que se hace en los carnavales? Rienda suelta al pecado. En realidad les dan rienda suelta a las obras de la carne. A las obras de la carne. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque el hombre no se arrepiente. El hombre prefiere vivir lejos y apartados de Dios. Y eso es carne. Eso es un culto a Baal. La gente dice, no, pues es que los que están en los carnavales, esos son los... No, ellos están en sí. Si lo preocupante, hermano, ¿a quién Dios le está hablando? ¿A quién Dios le habla en las Escrituras? ¿Le habla al mundo? ¿O le habla a los hijos de Dios? Que no se involucren con el mundo. ¿No le habla a los hijos de Dios de decir, salgan de ahí, pueblo mío? No participen de las obras de las tinieblas. No sean como los gentiles. No sean como ellos. No se involucren con ellos. No amen al mundo. No amen las cosas del mundo. ¿Acaso no se lo está gritando a su pueblo? Claro, porque Dios le interesa sacar a su pueblo, no a aquellos. Por eso el Señor dice en Juan, primera de Juan nos enseña que, queridos hermanos, de que dice que muchos estaban entre nosotros, pero no se salieron porque no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos amaron las tinieblas, son parte del anticristo. Por eso la palabra anticristo también tiene que ver con la palabra anticristiano, que tiene que ver que son antibíblicos. Mucha gente está conduciendo, hoy es cristiano, pero su base no está en la Biblia, su base está en la carne. Todo lo que es carne. Y carne no es, vuelvo a repetirle, queridos hermanos, carne no es esta carne. La carne está dividida en 3 fases: en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Eso lo vamos a entender ahorita. Pero entonces lo que está enseñando que todo aquel que anda en la carne, hermano, está buscando el pecado, está en el pecado. No quiere renunciar a ellas, pero eso dice que está en tinieblas. Está en tinieblas. Eso es participar de Baal, es un culto. El pecado es un culto a Baal. En Romanos 2, versículo 17 dice, aquí tú tienes sobre el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confía en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas y no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo? Que, queridos hermanos, el que no se predica a sí mismo, está en tinieblas. Pues dice, pues deshonra a Dios. No solamente deshonra a Dios, sino que dice que blasfema
que por causa de él se blasfema el nombre del Señor, porque dicen, hermano, que dice que conocen a Dios, pero no hay testimonio. Hacen todo lo contrario a lo que enseñan. Si dicen que hay que buscar a Dios, ellos están lejos de Dios. Si dicen que hay que amar a Dios, ellos no aman la palabra. Si dicen que hay que servir a Dios, por eso ya no lo predican, porque se van a contradecir. La gente que no dice que hay que servirle a Dios, hay que obedecer a Dios, hay que dejar el pecado, hay que hermano, hay que buscar a Dios, hay que amar a Dios y no lo hace, miente y por lo tanto está en tinieblas. Y las tinieblas es una adoración a Baal, es un culto a Baal. Mucha gente adora a Satanás, por eso es sorprendente que el que no enseña a otros a que venga la luz está en tinieblas. Está en tinieblas. Y dice que por causa de ellos se habla mal del evangelio, se deshonra a Dios. Dicen que hay que ir a la iglesia, pero no van a la iglesia. Dice que aman a Dios, pero solamente es de boca. Esta gente está en tinieblas porque no se predica a sí mismo. ¿Por qué no dice, pues, oye, por qué no te predicas? Por eso la gente que tiene cerrada la boca y no se predica a sí mismo lo que tiene que hacer, dice, te jactas de la ley, que conoce la ley, pero vive deshonrándola. No la honras. El diablo, los hijos del diablo honran al diablo, le dan honor, lo exaltan, pero los cristianos no honran a su Padre, no honran a su Padre Celestial. Por eso en Malaquías es muy claro el Señor cuando lo dijo. Dijo, si yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy pues Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿En dónde está? Pregunta. No está diciendo, ¿por qué no me honraste? Le digo, ¿en dónde está? Porque no lo veo. No veo que me honres. Y no lo honra porque no es esa palabra de honrar. El Señor, yo te honro, yo te glorifico. Eso no es honrar, eso no es glorificar. ¿Por qué razón? Porque glorificar significa honrarlo con el testimonio, realmente de dar el ejemplo a otros. El que dice que ama a Dios y no lo honra, está en tinieblas. Está en tinieblas, queridos hermanos, porque no honra a Dios. No está honrando a Dios. Están en las tinieblas, están con gente metidas en las tinieblas. ¿Qué hacen ahí? Hay gente que no tiene idea de lo que está haciendo. No tiene completamente idea de lo que está haciendo. Está en tinieblas. Este evangelio, queridos hermanos, no es como mucha gente lo pinta. ¿Cuánta gente no se dio una escapada cristiana, se dio una escapada y se fue al carnaval? Se fue al carnaval. Y empiezan a mentir. Yo a veces me tengo mi pregunta que dice que hay clases en los días de carnaval. Todos los días dicen que hay clases, que tienen algo que hacer en los días de carnaval. Si las escuelas, parece ser que uno no que fue a la escuela también. Está en tinieblas. No sabe lo que hace. No sabe lo que hace, por eso están metiéndose en un problema. Están metiéndose en un problema. Que Dios tenga misericordia, no les vayan a jalar las orejas. Por eso no pueden enseñar, porque están metidos en tinieblas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Por eso dice aquí, hermanos, que no les predican a otros. No se predican a sí mismos porque deshonran a Dios, blasfeman contra Dios porque no conocen las Escrituras. También en 1 Corintios 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, yo no soy, por eso soy justificado.
Pero el que me juzga es el Señor, así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto, también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá alabanza de ellos. Acá dice, hermano, no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Por qué razón? Porque hay gente dice que anda en tinieblas juzgando la vida de los demás, metiéndose en la vida de las demás, como que si ellos no tuvieran pecados, como que si ellos no estuvieran fallando. ¿Por qué, hermano? Porque juzgaron antes de tiempo. Esta gente está en tinieblas. Se anda fijando de la vida de los demás cuando cada uno de nosotros, y no diga uno, ¿verdad? Si es cierto, me andan juzgando. No. Y se hacen las víctimas. No, queridos hermanos. Sino que cada uno de nosotros, aunque así fuera, aunque la gente, porque hay mucha gente misma chismosa. Yo creo que no hay más chismosos aquel que le anda contando, queridos hermanos, su vida a un chismoso. Es más chismoso aquel que se lo cuenta. Pero andan en tinieblas juzgando la vida de los demás, como si ellos no tuvieran pecados, como si ellos no tuvieran errores, no tuvieran equivocaciones. Estas personas están en tinieblas. Están en tinieblas. Otro, primera de Juan 2, versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas les han cegado los ojos. El odio, la falta de perdón, al no pasar por alto las ofensas, seguir con su mala cara, causando problemas, peleándose con todo mundo. Están cegados de rencor, están cegados de odio, de enojo contra los demás, convirtiéndose en homicidas. Y los homicidas no tienen parte en el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque las tinieblas les han cegado los ojos. Les han cegado para que odien, para que menosprecien, para que rechacen, y están en tinieblas. Tinieblas es donde está Baal, donde está el Señor de mucho. Para muchos está el Señor Baal, en una potestad diabólica, donde le gusta que la gente odie, la gente menosprecie, la gente rechace, donde la gente juzgue, donde la gente, queridos hermanos, no se predique hacia sí mismo, se jacte que deshonre al Dios, donde vivan el pecado, vivan sumergidos. No importa, queridos hermanos, si no sé las faltas, el punto es volverse al Señor, pedirle perdón al Señor y seguir adelante, pero seguirlo haciendo con la Escritura dice con gusto, de una manera, ya eso es delicado. Segunda de Corintios 4, versículo 3. Pero si el evangelio está en un encubierto, de los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que está diciendo, ¿cuánta gente no dejó de compartir el evangelio? ¿Cuánta gente no dejó de predicar el evangelio? Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y aún nos prohíben, nos quieren callar de decir no prediques, ¿a cuánta gente dejó ya de andar evangelizando, de hablarles de Dios, de hablarles que se salven? ¿Cuántas?
¿Cuántos comparten el evangelio para que la gente se salve? Mucha gente hasta nos canceló, aún dentro de la iglesia de Cristo, aún dentro de aquí de nosotros, sabiendo que estamos llevando un mensaje de salvación, no la comparten. A pesar de que tenemos un arduo trabajo, hermano, de evangelizar, no se unen en este trabajo. La mía es mucha, pero son pocos los obreros, porque hay mucho obrero cobarde, gente cobarde, que dejó tirado su privilegio para que se evangelizara, para que se edificara, para que la gente encendieran sus lámparas. Mucha gente cobarde. Decidieron renunciar al espíritu del Espíritu Santo, el espíritu de la libertad, y recibieron un espíritu de cobardía. Son cobardes. Tengan cuidado, queridos hermanos, porque los primeros que van a entrar al lago de fuego son los cobardes. Son los que deciden que a la gente no se les predique. Son la misma gente, no es las redes sociales, no son las redes sociales que están censurando el evangelio. Los que realmente están censurando el evangelio son los propios cristianos que están en tinieblas, que no predican salvación, que no comparten el mensaje de salvación. Viven encerrados en su propio mundo. Ya estaremos predicando sobre aquellos, queridos hermanos, que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Porque dice eso la Escritura. Hay quienes dejaron de compartir. Hay quienes dejaron de predicar. Hay quienes dejaron este arduo trabajo de evangelizar. Tenemos que aprovechar el tiempo porque los tiempos son malos. Están ciegos. No aplican el evangelio en sus vidas e impiden que a otros se les llegue el mensaje de salvación. Se los ocultan porque están en tinieblas. Están en tinieblas. Más que nunca tenemos que predicar el evangelio de la salvación. No es para ganar rating, no es para ganar fans, no es para ganar miembros, no es para monetizar. Necesitamos evangelizar, llevar el evangelio. Por eso les pedimos de favor que nos ayuden a compartir. No lo haga por usted, haga por aquellos que necesitan el mensaje, aquellos que se van a salvar. Para muchos es una carga. Para muchos dejaron, queridos hermanos, de compartir, sabiendo que son a las almas que a quienes hay que alcanzarlas. Pero bueno, cada quien dará cuentas también, porque Dios nos mandó a todos a predicar el evangelio. Hay de aquel que no lo predique, para que la gente se salve. Por eso se volvieron amigos, dijeron, oye, ¿cómo es extrañarse que un hijo de Dios esté involucrado con un incrédulo? Que un hijo de Dios que esté en la luz ande en las tinieblas. Que un hijo de Dios esté metido en el templo de los ídolos. ¿Qué haces ahí tú? ¿Cuánto cristiano no se va al carnaval? ¿Cuánto cristiano no exalta y tienen admirable a un hombre rico? Ahí están metidos, ambiciosos, los avariciosos. Los avariciosos buscan a la gente que tiene dinero para estar metidos ahí. Qué tremendo, hermano, que tienen que estar sobre el dinero. Viven deshonrando a Dios en lugar de servir a Dios. No se conforman con un peso, son ambiciosos, siempre quieren más y más. La avaricia los está matando, la avaricia los está... Dios tenga misericordia, queridos hermanos, de tu vida, porque aún así, eso es Baal. Eso es Baal. Es Baal. Así que si usted critica la gente del mundo porque adora a Baal, está en el carnaval, es peor el Hijo de Dios.
que debe de andar a la luz y está en las tinieblas, que deben de andar, hermano, que debe de mantenerse unido a Cristo y anda en compañerismo con los incrédulos, que hermano, que debe de tener la amistad con Cristo, pero es amigo de Satanás, es amigo de aquellos que de Belial, un creyente con un incrédulo, hasta comen juntos. Aman más el mundo, aman el dinero, aman las familias, aman los bienes, aman más sus obras, aman sus malas obras, sus malas conductas, sus malos comportamientos, dándole rienda suelta a la carne. Hay mucha gente adoradora, por eso Dios, dentro los israelitas celebraban el culto a Baal, como la Jezabel orilló a Acab a darle culto al Baal, a darle rienda suelta a la carne. ¿Qué es, hermano, qué es realmente el culto a Baal? Dándole rienda suelta a la carne. Dice que Ezequías, porque Ezequías volvió a edificar los lugares altos dice que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel. Adoró todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Rindió culto a aquellas cosas, le rindió culto a Baal, no solamente a Baal, sino también a Acera. Edificó altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho que Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército del cielo en todos los atrios de la casa de Jehová, y pasó por fuegos en el valle de hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agujeros, era dado a adivinaciones, se consultaba divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Baal hasta encender su ira. Se excedió a darle culto a Baal, a darle rienda suelta a la carne. Ten cuidado, queridos hermanos, porque hay mucho adorador de Baal y que le ofrecen a Baal, a un falso señor, a un falso Dios, a un ser demoníaco, porque le ofrecieron carne a Baal, le ofrecieron, porque el Baal demanda carne, carnalidad. Y una de las el cuerpo está dividido en espíritu, alma y cuerpo. Pero una cosa son tres cosas. Uno es las obras de la carne, otra son los pensamientos de la carne y otra cosa son las pasiones de la carne. En Gálatas 5:19 habla sobre la carne, todo lo que se ve, Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonezco, como ya os digo antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Si se dan cuenta, todas ellas fueron castigadas con una misma cosa. Ninguna de ellas entró. Hay quienes piensan que el adulterio, eso es lo más grave. No. También los homicidios, también las envidias, también las borracheras, también la lascivia, también los celos. Es igual que el adulterio, que la fornicación, que la ira, que las contiendas. Todas son iguales. ¿Por qué son iguales? ¿Por qué? Porque ninguna de ellas
entrarán al reino de los cielos, entrarán al reino de Dios. Así que no es lo grave, sino la consecuencia. Pero en donde hay perdón de Dios, aquí que la obra de la carne son perdonadas. Eso es un ofrecimiento a Baal. Pero el perdón de Dios, la sangre de Cristo tiene poder para perdonar toda obra de la carne. Hasta ahí se lo ofrecían a Baal. Por eso Baal también significa carne. Baal también significa carne. Carne. Eso significa Baal, también significa carne. Ofrecimiento a la carne. Él se mueve en la carne. Poseedor en la carne. Manifestándose en la carne. También está Romanos 8, versículo 5, los pensamientos de la carne, el intelecto, la sabiduría. Profesando ser sabios se hicieron necios, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oh, hermano, por eso es sorprendente que los hijos de Dios, que debían de andar en el Espíritu de Dios para agradar a Dios, anden agradando a Baal. Andan ofreciéndole a un Señor. Por eso el Señor dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en los reinos. No quiero que no te confundas. Porque los hijos de Dios, ¿qué dice aquí? Se sujetan a la palabra. Se sujetan a la palabra. Dice que no se sujetan a la ley de Dios, ni viven para agradar a Dios. Dice que agradan a Dios, pero están lejos de Dios. Dice que agradan a Dios, pero dejaron de servir a Dios. Dice que aman a Dios, pero aman al mundo, aman las riquezas. Viven separados de Dios. No predican la palabra, se la ocultan a otros. Viven en odios, viven en la carnalidad, en las obras de la carne. Viven, queridos hermanos, en el pecado, no buscan el perdón de Dios, no buscan arreglar su vida con Dios. Tienen de amistades gente que ama al mundo, con el dinero, ahí están metidos ellos. Se van a los carnavales. Están participando con gente que está en las tinieblas, deshonran a Dios. Y por causa de ese testimonio, de ese falso testimonio, están deshonrando a Dios, están haciendo que se blasfemen contra las cosas de Dios. Un día la gente se va a meter en problemas por estar metido con gente equivocada. Porque el Señor dijo, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no se sujetan a la palabra? ¿Por qué no hacen lo que Dios les dijo? ¿Por qué? Porque los pensamientos se creen tan sabios que no se sujetan a Dios. Se creen tan sabios, hermanos, que no pueden agradar a Dios conforme a lo escrito está. Entonces hay un pensamiento de la carne que es la sabiduría humana. Hay las obras de la carne, hay la sabiduría humana que también es carne, que se opone a Dios, a obedecer a Dios, que agradar a Dios. ¿Por qué? Porque están en tinieblas. ¿Por qué no defienden lo que está escrito está? ¿Por qué no se conducen con el escrito está? Porque están en tinieblas. Porque aborrecen la luz. Porque es sorprendente, por eso los que están en la luz, cristianos, hay mucho culto a Baal dentro de las iglesias evangélicas. Hay mucho culto a Baal dentro del corazón de las personas. ¿Por qué? Porque están llenos de carne, ya sea en las obras de la carne, ya sea en los pensamientos de la carne. Tercero, las pasiones de la carne.
Romanos 7, versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones del pecaminosas que eran por ley obraban en nosotros mismos, llevando fruto para muerte. Aquí habla de los frutos. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos al régimen del nuevo espíritu y no bajo el régimen de la vieja, de viejo de la letra. Por eso dice la Escritura también en Gálatas 5, versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esas pasiones, esos sentimientos, esas emociones, también hay que crucificarlas. Hay gente que es delicadita en su comportamiento, en su trato con el otro. Hay gente que es muy emocional. Hay gente que es muy sentimental. Hay gente que no les pueden poner una cara si a ellos no les parece. Son delicados en la comida. Todo es emoción. Todo es, hermanos, a la gente si no se les da emoción, no se les da alegría. Si no se les da sentimiento, no están contentos. Si no se les da por su lado que se sientan bien, eso es terrible. Por eso, hermano, también dice que no se privaba ninguno de sus gustos. O sea que dejaron el Espíritu de Dios, hermano, por volviéndose a la letra. Todo esto le quedó solamente. Hay gente que solamente la letra le va a quedar, pero el pasión por las cosas del Espíritu, la pasión por la palabra, la pasión por poner por obra al Señor, la pasión del servicio a Dios se les va a quitar, porque ahora su evangelio es por medio de sentimientos, por medio de emociones. ¿Por qué? Porque ¿cuántos viven ofreciendo cada día ofrenda y honrando a Baal y a Acera, yéndose detrás de la carne, en cualquiera de sus modalidades, en las obras de la carne, en los pensamientos de la carne, en las pasiones de la carne, en el trato hacia con los demás? Si les parece bien, sino también según así actúan. Eso es un culto a Baal, porque honran, hermano, esa forma de ser, esa conducta. No tienen tiempo para Dios. No tienen tiempo para servir al Señor. Están metidos en la carne. Están metidos, queridos hermanos, en su vida, disfrutando la vida. Están en tinieblas, viven ocultando el evangelio a las personas. Viven sin ponerse a cuentas. Viven una vida equivocada. Los hijos del diablo honran a su padre. Cuando ellos dijeron, nosotros somos hijos de vuestro padre Abraham, el Señor dijo, no, están equivocados. Ustedes no son hijos de vuestro padre Abraham. Ustedes no son hijos de Abraham. Porque digo el Señor, ¿verdad? Si fueran hijos de Abraham me amarían. Pero ustedes quieren matarme. Ustedes quieren acabar conmigo. ¿Cuántos quieren quitar a Cristo en su vida? ¿Cuántos cristianos quieren que se quite el evangelio? ¿Cuántos cristianos no quisiera tener obligación con el Señor? ¿Cuántos cristianos quisieran andar en la carne, sin la palabra, sin el Espíritu de Dios, sin el consejo de Dios? ¿Cuánta gente quisiera andar así, perdido, alejado, apartado? Le están rindiendo culto a Baal. Le están rindiendo culto a Baal. Así que usted no participa en el carnaval. El mundo le celebra al diablo porque están bajo el poder del maligno. Pero un cristiano
ofreciéndole culto también a Baal, no andando en la palabra, no andando en el espíritu, no andando en obediencia, no dejando el pecado. Dice que los van a, hermano, ¿cómo escaparán? Si le dice, si aquel día los sorprenderá como ladrón en la noche. Acerca de los tiempos, la gente andará en tinieblas en este tiempo. Se volverá la carne en los pensamientos de su carne, porque no se deja enseñar. En lo está equivocado, está engañado. En las obras de la carne no quiere dejar las obras de la carne. No quiere dejar, queridos hermanos, no solamente las obras de la carne, los pensamientos de la carne, las pasiones de la carne, no lo quiere dejar. Honran más al diablo que a Cristo. Hoy no hay nada de extraño que el mundo honre al diablo, pero que alguien que es hijo de Dios esté honrando y dando culto al diablo antes que a nuestro Padre Celestial, eso sí está extraño. Pues Dios es el Padre de la luz y habita en la luz inaccesible. Él no habita en las tinieblas. Por eso hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda vuestra mente, con toda nuestra alma. Hay que amar a Dios en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Nada de que yo te amo con todo mi corazón. No, primeramente, si quieres amar a Dios con todo tu corazón, primero quita las pasiones y sentimientos. Con toda mi alma, entonces quita tu sabiduría. Con todo mi cuerpo, entonces quita las obras de la carne. Entonces lo amamos a Él con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu. Pero no améis el que ama las tinieblas, el que ama la carne, aborrece a Cristo. Mucha gente carnal, mucha gente, hermanos, que anda en tinieblas, porque no aborrece la luz, porque no quieren que sus obras sean reprendidas, quieren seguir en lo mismo. Hablan, hermano, aman las tinieblas porque no comparten el evangelio, porque no predican a otros para que se salven, les ocultan el evangelio, les arduo el trabajo de estar llevando la evangelización, se los ocultan, defienden más una iglesia, defienden más su cristianismo que está llevando el evangelio, aborrecen a su hermano, está en tinieblas, mejor se aleja, son incapaces de perdonar, son incapaces de seguir, están llenos de rencor, están llenos de odio, de enojo contra su hermano, están en tinieblas, no promueven el perdón, no promueven el amor al prójimo. Hermano, están en que también juzgan la vida de otros como si ellos no estuvieran pecado. Queridos hermanos, no se predica, deshonran a Dios porque no se predican a sí mismos, no se reprenden a sí mismos, están en tinieblas, no dejan el pecado, no dejan el desorden, todo eso es tinieblas. Andan con malas amistades, compañerismo de la injusticia, comunión con las tinieblas, amistad con los que no son creyentes, acuerdos asentantes con gente que de procedencia dudosa, y dicen que no están en tinieblas. Hermano, ven a la luz para que las tinieblas se vayan. Y cuando las tinieblas se van, tú amarás a Dios en espíritu, alma y cuerpo a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Amarás la luz y no las tinieblas. Que Dios bendiga tu vida, porque las tinieblas tienen muchas cosas que se oponen a la luz. Son algunas por el tiempo, en veces
decimos algunas cosas. Pero ven a Cristo. No dejes de congregarte. No dejes de buscar a Dios. Realmente si dices algo, no andes en tinieblas, no mientas contra ti mismo. Porque las personas que están en tinieblas dicen pero no hacen. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y que Dios te dé la sabiduría, queridos hermanos, de que realmente puedas buscar el camino de la luz. Ponte a cuentas con el Señor porque eso es la luz. Haz las cosas bien porque eso es la luz. No te alejes de Dios porque eso es la luz. No te apartes del Señor, sírvale al Señor porque eso es la luz. Todo lo que no tenga que ver con relación con el Padre bendito, con el Espíritu Santo, se llama tinieblas. Apártate del pecado, apártate del desorden, porque eso es tinieblas. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Haz las cosas bien. Ama al Señor, ama a las almas. Ama a tu familia, buscando siempre en el Señor y no alejándote, apartándote del Señor, porque es el tiempo donde las tinieblas reinarán sobre mucho cristiano, sobre mucha gente que se aparta de la palabra de Dios. Porque su deseo, querido, tiene sus deseos profundos de apartarse de Dios, y eso es algo evidente. Que Dios te guarde, Dios te bendiga y sigue adelante, porque este camino todavía nos falta hasta el día que Dios nos llame a su santa y bendita presencia. Muchas gracias por su tiempo a todos los que estuvieron en esta mañana. Les mandamos un cordial saludo. Queridos hermanos, compartan, porque es importante que la demás gente entienda, queridos hermanos, la importancia de buscar a Dios, que se vuelva a la luz y que no se involucre con las tinieblas. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Que Dios les bendiga y bendiciones, hermanos.